Siempre es grato conversar con él por el mensaje, por lo que nos deja siempre a nosotros, los que estamos compartiendo con él, y a los amigos televidentes, siempre un mensaje positivo, cargado de lo mejor, y esto pues nos sirve a nosotros para seguir ampliando nuestro acervo, para seguir ampliando conocimiento de temas que él puede y domina bastante bien por su preparación intelectual, y esta la aprovechamos nosotros en cada oportunidad. Ángel Julián Cerulle Ramia está con nosotros. Muchas gracias. Y los piropos. Fíjense, es un placer estar con Pedro. Yo no estoy dando casi entrevistas ya. Pasa que no puedo decirle que no al dueño de esto, una persona abnegada y con mucha dignidad. Por eso me da la impresión que lo echan a un lado. Pero la vida es vivir. Yo venía por el camino oyendo las palabras del Papa Francisco en el Día de Gracias después de Semana Santa. Y quería invitar a aquellos que puedan estar viendo este programa a que la busquen en YouTube. Pero no solo que la escuchen, sino que traten de ir digiriéndola y analizándola y llevándola al terreno personal y puedan expandirla. Su último mensaje. Su último mensaje. Siempre basado en el amor. Ojalá los integrantes de su iglesia, los pastores de su iglesia, las ovejas que siguen la iglesia, puedan sentirse orgullosos del personaje que tuvieron como conductor por un tiempo determinado. Es uno de los seres que ha enaltecido la especie humana, que ha dado razón de ser a lo que es el concepto y el principio de la solidaridad entre los humanos y del amor, como dice Franz, entre los humanos. ¿Nos identificamos más, Julián, por ser latinoamericano o por el legado que deja? Por el legado que deja. Por el legado. Porque latinoamericano hay millones y millones igual que él. Pero no todos tienen la conciencia que tuvo el Papa. El Papa fue para mí la síntesis de la expresión de lo que fue el Jesús de Nazaret. Desde su sacerdocio, pasando por su obispado y llegando a ser cardenal en Argentina, fue un símbolo de armonía, de defensa, de integración y de expresión de palabras e ideas que han conjugado un sentimiento a la humanidad. Y así fue su comportamiento como Papa. No fue el hombre de como otros de los grandes salones de palacio, de las grandes sillas de cuero. Solo hay que ver su ataúd, la madera más sencilla, la más simple, pero recoge todo una mina de lealtad y dignidad para los pueblos del mundo. Creo que hoy en día no aparecen muchos que puedan recibir la inclinación de los pobres, no de los poderosos, de los ricos no, de los tránsfugas no, de los ambiciosos no. Solo hay que ver el ejemplo que dio, dónde vivió en el Vaticano, de dónde tuvieron que trasladarlo hasta la iglesia, hasta la Basílica de San Pedro. Su cruz no fue de oro ni de plata, fue del mineral más simple,
Su vehículo no fue una limusina, fue un simple vehículo de esos pequeños, diciéndole al mundo, no importa dónde usted ande, es usted el que tiene que tener valía. No importa lo que usted se ponga, es usted quien tiene que tener valía. Un día le pregunté a alguien, me pregunta a alguien, ¿y cuánto te costó, por cierto, este mismo traje? Yo dije, pues dame el precio. Eso está por encima de 25,000. Yo, bueno, yo no soy sabio de tela, pero me salió con la tela y la hechura por 9,000. No es el traje. Se pone como un requisito. Entonces, el pueblo católico, el que se llame católico, o el que se llame hijo de Dios, debe buscar en el Papa su espejo, verse, ¿me explico? Y conocerlo. Si no lo conoció, debe conocerlo. La expresión aquella que no es el hábito que hace el monje. Sí, no. ¿Se puede considerar a Francisco un reformador de la iglesia? Yo me iría más lejos. Fue el Lenin de la revolución bolchevique en la iglesia. Profesor, está fuerte esa. Fue el Lenin, pero tiene que valorarlo. Entre él y Lenin no, él está muy por encima. Pero fue el accionar de tú decirle que se haga un cónclave de obispo y pedirle que inviten 4 parejas de uniones matrimoniales para que le hablen del sexo. Le está diciendo, tú eres humano, tú eres hombre, tú eres mujer. No condene, averigua si es o no es bello. Cuando tú le dices al mundo las mismas expresiones del Jesús de Nazaret, tú estás simbolizando la lucha por los pobres, por los descamisados, por los desposeídos. Lo hizo como no lo ha hecho otro. Estuvo hasta por encima de Juan 23 en eso. Y fíjate, Juan 23 fue un papa amado, extraordinario. Sus encíclicas fueron exquisitas. Indiscutiblemente a mí me une a él porque yo fui educado por los jesuitas. No por eso que andan hoy muchos predicando y hablando sonoramente de un revolucionario. No. De aquellos que supieron educar, que supieron dar, que supieron transmitir amor, que supieron alimentar amor. Y eso es lo que debemos de aprender, darnos. Tenemos que darnos amor nosotros, dar. ¿Qué tan cerca se percibe la iglesia de hoy? ¿Qué tan cerca del pueblo? No tiene un discurso. Es el discurso que tienen que alimentar, el discurso del Papa Francisco, el discurso de Jesús, de ese discurso que alimentó, porque Jesús se comportó como un líder político. 12 apóstoles, el primer grupo, lo esparce por el mundo a predicar, lo preparó. Pero después forma otro grupo de 60 y le da una importancia extraordinaria a la mujer en su andar. Extraordinaria a la mujer, que no se habla de eso. ¿Quiénes eran las primeras que llegaban cuando Jesús partía de Judea a Jerusalén? Por ejemplo, las mujeres, a organizar, a buscarle hasta alojamiento a los solidarios, a los compañeros del líder. Las mujeres, Frank. Está muy cerrada la iglesia actual desde su gobierno
a la mujer. Claro, tiene que abrirla. Y si las mujeres son presidentas de la República, adiós, ¿qué mayor ejemplo que la presidenta Claudia de México? No. La mujer está llamada a dar misa. La mujer está llamada a subir al púlpito, a hablarle al mundo, a su pueblo. Pase, joven. A propósito de México, aquí tenemos a Guadalupe. Guadalupe. Sí. ¿Y es mexicana? No, ese es criolla. Ah, ya. Pero por la Virgen de Guadalupe, que es la madre Pues por espiritual. usted, joven, brindo. Y que no crean que eso es un halago, ¿verdad? No, no, porque pueden sorprenderse, porque ahí este señor, mira, no, a toda mujer hay que decirle algo. Algo le La toca mujer de los espera, la halagos que mujer le hace espera a algo. Xiomara. Bueno, Toda mujer espera algo. la mujer diferente al hombre, una palabra puede llenar su corazón. Una palabra puede motivarla al dar el salto hacia el mañana. El corazón. ¿Y el cerebro? El cerebro de ella es tan extraordinario, igual o más que el de nosotros. Porque es que la mujer tiene metodología, tiene disciplina Y hay que alimentarlo. y hay que alimentarlo. La mujer siempre hay que ser dulce, siempre hay que ser galbo, elegante. Nunca la hiera. A toda mujer que tú puedas decirle algo lindo, díselo, aunque te acusen de acoso sexual. No. Fíjate, la iglesia debe pensar totalmente en los pobres, porque eso fue lo que hizo Jesús. La iglesia debe levantar el ánimo, el entusiasmo, el optimismo de todos sus feligreses. Debe motivar a esos grandes. Yo recuerdo los grandes sermones de los dominicos que iban al Santo Cerro. Yo recuerdo los grandes sermones de los grandes oradores jesuitas que venían de toda parte en aquellos años. Miles y miles de personas, donde no estaba la tecnología, pero se podía poner en toda la montaña inclinada, todos esos cerros, se paraba la gente, entonces había que, de noche, entonces se ponían bocinas, y con el eco de las montañas rodeado, se expandía. Y la historia de la iglesia es bella. Es la belleza es por el resultado de todo lo que pasó, cómo fueron perseguidos y todo. Y la mujer jugó un papel importante en el trayecto de la vida de Jesús. La importantizó. ¿Fue comunista Jesucristo? Hay que preguntarle a los comunistas si ellos fueron discípulos de Jesús. Porque Jesús fue el primero que enarboló la lucha, fue el primero que levantó la bandera. Jesús es mi único líder que yo he tenido. Después de Jesús vino Juan Bosch. Pero tú no puedes comparar a ninguno de todos esos que han andado con Bosch. En nada. Aprendió a amar a los pobres. Estamos ante un nuevo liderazgo quizás que en cierta medida no resulta tan compatible con esos liderazgos tipo Bosch, Balaguer, por mencionar otra línea que siguió un grupo, Francisco Peña Gómez, que un día como hoy, 24 de abril, recordamos también un papel que desarrolló. Mira, esa pregunta es una pregunta capciosa y sabia a la vez, pero hay una diferencia. Si partimos de Jesús, ¿qué hacía Jesús? Hablar con su pueblo, caminar con su pueblo, transmitirle mensajes. ¿Qué hacía don Juan?
Don Juan llega aquí en el 61, octubre del 61. Y don Juan no era conocido en su país, más que por una pequeña élite de intelectuales que lo conocieron antes de irse. Desconocido. Líder de un partido sin dinero. Indiscutiblemente en ese momento llegaron personas muy adineradas. Entonces, ¿cómo logra la presidencia en menos de un año? Porque hablaba todos los días. Daba gusto ver el pobre, el obrero, campesino, el de la clase media, pegado de su radito a la 1:30 de la tarde, de lunes a viernes. Un lenguaje llano que Un llegaba. lenguaje, él te hablaba de Tutumpote, de Hijo de Machepa, te implementó sin conocer a Carlos Marx. Para ese entonces te hablaba con un concepto de división de clase. Tutumpote, el que tiene el carro de cuello largo. Hijo de Machepa. Hijo de Machepa. El pueblo lo fue porque hablaba todos los días, media hora, educando, no atacando. ¿Y eso no es lo que quiere emular un poco el presidente de la República con estas intervenciones semanales de encuentro con la prensa como medios? Eso lo hace una vez a la semana. ¿Qué perpetuó a López Obrador en el poder, donde no se pensaba, con todo el poder económico de la prensa en contra? Todos los días habló con su pueblo, de lunes a viernes. ¿Y eso no es excesivo, profesor? Para él no lo fue, porque era una guerra. Tú tienes una guerra y tú no puedes darle tregua, al contrario. ¿Cómo se puede defender de todos los ataques que le llegaban de la prensa, por la vía de la prensa, si él no estaba ahí para replicarle el mismo? Entonces, ¿se equivocan los asesores de comunicación política cuando recomiendan a los presidentes no dar declaraciones constantes? Sí, eso es un error. El presidente tiene que vivir hablando con el pueblo. No para estar chismeando, no para estar en intriga, no para debates estériles, sino para transmitir conciencia y que su pueblo tome conciencia. ¿Con qué orgullo dice él cuando gana la presidenta Claudia? Ganó con 6 millones por encima de mí hace 6 años. ¿Pero qué quiso decirle? Concientizamos un pueblo. Ahora comienzan las elecciones populares para elegir los jueces. Eso solo se hizo una vez cuando los griegos. El pueblo era el juez. El pueblo va a elegir quién es el integrante de la Suprema Corte de Justicia y quién es el integrante de los tribunales de la Corte, de los juzgados. ¿Por qué? Porque ya están tomando seguridad de que ese pueblo ha tomado conciencia, pero es porque su líder le hablaba. Esta le sigue hablando. ¿Ha mantenido las mañaneras, Claudia? Sí. Que se atrevió el expresidente ahora a publicar quiénes eran los jueces corrompidos por el narcotráfico. Claro, todo. Y por ese mundo oscuro, ¿verdad? Que maneja la justicia. Claro, claro. Se atrevió a presentar. Entonces, con fotografía y todo. Todo es ahí, denunciándolo, ahí, de día a día, de hora a hora. ¿Por qué es que tú tienes una prensa en contra? Mira lo que está haciendo la televisión mexicana, pagada por Estados Unidos, presentándole al pueblo mexicano cada media hora que los emigrantes son unos asesinos, son unos criminales, son unos narcotraficantes. No hay una ley que pare. Sometió un proyecto de ley. Ya. Todo aquel que venga a atacar a los emigrantes no tiene derecho a pasar ningún anuncio de nadie. No, pero la ultraderecha no. Está buscando un trampolín en Trump. ¿Qué hace? Ella lo enfrenta delante del pueblo, le habla. Lo que ella cambia es la tonalidad
porque López Obrador llegó como un guerrero, porque López Obrador fue un hombre totalmente combatido por la ultraderecha, fue el jefe de la Ciudad de México y hubo un desafuero, lo quitaron, tuvieron que revocarlo. ¿Y tú sabes por qué fue el desafuero? Porque construyen un hospital en Ciudad México, en las afueras, y entonces se encuentran que no hay una calle para entrar. Si él mandó a hacer su calle, por eso fue el desafuero. ¿O no está el interés público colectivo por encima del individual? Es como debe ser. Entonces, un presidente debe de hablar, debe de educar, debe de transmitir, debe de vivir guiando, educando, orientando a su pueblo. Profesor, hoy estamos recordando La revolución el de abril. 60º aniversario de la Revolución de Abril. ¿Ya usted tenía alguna afinidad con Bosch para entonces? No. Don Juan y yo nos conocimos en París, capital de Francia, para el 1969. Usted era estudiante allí. Yo estaba haciendo mi doctorado. Lo conocí a través de José, mi tercer hermano, que estudiaba economía. Hizo la carrera entera en París, en París. Entonces José tenía que ir a Nanterre, a 45 minutos en el metro de París. Entonces yo estaba más cerca. Entonces yo fui quien me quedé visitando a don Juan. Pero José mantenía el contacto porque como en París, cuando los hechos de mayo del 68, entonces la universidad la dividieron, la facultad de Derecho y de Economía. Una parte para Nanterre, una ciudadela próxima a París, y otra en Rue d'Assas, se llama así la calle, por el Parque de Luxemburgo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que para Nanterre mandaron a todos los hijos de los ricos, porque dividieron la ciudad, pero había la zona hacia la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, como le llaman, el cartier 16, esa era la parte de todos los poderosos, de la élite, de la alta burguesía, y los otros eran los hijos de los pobres. Entonces en Nanterre llegaron los profesores marxistas, como Mandel, Betelén, un belga. Entonces le están enseñando economía marxista a los hijos de los ricos. Pero a los hijos de los pobres, entonces le llegaron los profesores de ultraderecha. Pero no fue un asunto planificado, ¿eh? Pero para que tú veas la ironía. ¿Qué ironía, Como sí. José estudiaba en Nanterre, porque vivíamos en el arrondissement, como le llaman, como si fuera un barrio, 16, en una familia francesa, una viuda de héroe de guerra. Entonces, José le llevaba fotocopias de todas las cátedras que daban los profesores a don Juan. Y ahí es que, y él lo dice en un libro, sin mencionar la procedencia ni el nombre, pero reconoce que en el 69 empezó a conocer el marxismo. Porque él conocía el Carlos Marx filosófico, pero no el Carlos Marx del capital. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces allí fue que nos conocimos. Entonces el día que él retornó, un noviembre del 69, cuando nos despedimos en el aeropuerto de Orly, fuimos varios. Estuvo Máximo López Molina, que fue el fundador en el 46 del MPD, que fue quien le consiguió donde él vivía, en un hotel, de una amiga de él. Y es él quien lo encuentra, lo salió a buscar y lo encuentra cuando llega de Benidorm, en un barrio de árabe muy pobre. Entonces consiguió con esa señora inglesa, que era su amante, vamos a decir, 2 habitaciones sin pagar, cerca de la Facultad de Medicina de París. Y entonces ahí vino, cuando retorna, nos despedimos y le digo, nos vemos. No, él me dice, nos vemos allá.
Digo, sí, pero cuando ya usted no esté en el partido que militaba, entonces forma el PLD el 15 de diciembre, 73. 73, y el 4 de enero llega a mi casa, vino, se me apareció. Ese día estuvo Salvador, estuvo Negro, Doña Cela. Después que ellos se van, entonces, y esa visita, tú me dijiste que cuando ya yo no estuviera. ¿Y por qué esa condición, profesor, cuando ya no estuviera en el partido al que Porque pertenecía? yo no coincidía, no. En primer lugar, yo tampoco tenía al momento mucha conciencia política. De mis hermanos, somos 10, 6 varones. Hay uno que fue de un partido de la izquierda y 4 fueron de otro partido de izquierda. Yo no, nunca. Yo vine a tomar conciencia y la desarrollando en mi estadía en París. París me ayudó mucho. París me dio otro mundo, otra visión. A todo joven que llegue a graduarse y pueda salir, le sugiero salga de su país, hacer una especialidad, porque no es lo que va a aprender en la universidad, sino en la calle, contacto, viendo. Continuamos conversando con Julián Cerulle, dos acontecimientos que convergen precisamente para esta fecha, como es la muerte del Santo Padre y esta revolución de abril 1965, buscando el regreso a la constitucionalidad. Estábamos ante un triunvirato, don Henrique Cabral encabezaba, el doctor José Francisco Peña Gómez a través de el programa que producían, pues llama al pueblo a defender la Constitución de la República. Y tenemos grandes hombres ahí, como Francisco Alberto Camaño Deñó, y es parte de la historia que recordamos y que nos marca como país, como nación, la segunda intervención de los norteamericanos, 1965. Preguntaba Lenny si ya usted vivió de manera directa esta revolución de abril 1965. Yo era muy joven y en segundo lugar sin mucha conciencia política, como le dije, diferente a mis hermanos. Pero sí, recuerdo que papá hizo un viaje a la capital y me llevó en su camioneta y a otros más para ir como una expresión de solidaridad, pero duramos poco porque empezó el bombardeo de los barcos de la Marina de Guerra hacia el palacio, creo, y que ellos habían ocupado momentáneamente. Y pudimos observar, retornamos, nosotros vivíamos en la Piña de Cotuí, retornamos allá. Sí se le daba seguimiento, sí nació una adhesión, un sentimiento, porque sucede que el golpe de Estado dejó huellas de profundidad en el corazón de muchos hombres y mujeres del país, principalmente en los jóvenes de una generación y en un grupo de militares. Juan Bosch había dicho en una locución al país por televisión que un golpe de Estado podían darle, pero ese gobierno que surgiera iba a durar menos de lo que duraba una cucaracha en un gallinero. Una expresión así, dijo. Al lado de Juan Bosch estuvo Rafael Fernández Domínguez, muy cerca, hasta cuando estuve en Constanza. Don Juan fue muchacho joven, para ese entonces hijo de Ludovino Fernández, un militar cercano a Trujillo. Pero ese muchacho desarrolló, en la medida en que uno lo va conociendo, uno se queda más sorprendido, porque fue desarrollando un sentimiento patrio y fue desarrollando un sentimiento de cuál era la función de un guardia
y de un policía para con la patria. A su esposa, a Leti, yo la conocí porque ella es de San Francisco. Y la última vez que nos vimos fue en un museo en la capital. Ella me tocó. Y hablamos mucho. Y yo nunca supe que ella era la esposa, sino con el tiempo. Y me habló de las cartas que ellos se entrecruzaron. Y la oí una noche por televisión leer pasajes de esa carta, de esas cartas. Y yo me permitiría sugerirle al Ministerio de Educación que haga suya esas cartas y la expanda por todas las escuelas del Estado. La expanda en los barrios, la expanda en las asociaciones, cual que sea su naturaleza, para que el pueblo pueda saborear, ingerir, integrarse, intercomunicarse con el sentimiento que brota de esas cartas, del sentimiento del amor a la patria. Esa revolución que costó mucho a nuestro país porque vio ir una generación muy bella, como la del 14, del 59. Si en verdad no logró el triunfo, pero dejó huellas incalculables. Demostró de lo que es capaz un guardia en América Latina cuando se llena del entusiasmo y de amor en defensa de los derechos inalienables de un pueblo. Porque el ver surgir a un Camaño, cuando su padre fue todo un aliado de Trujillo, como lo fue Ludovino Fernández, y venir con ese fervor y con ese concepto de dignidad, de la autodeterminación, y solo aquel pasaje en la embajada americana, de cómo le dio a esa mesa, y se levanta y le dice, ¿qué hacemos aquí? A sus compañeros. Nuestro lugar está en la cabecera del puente, con ese pueblo. Y de la forma como él mantuvo toda aquella hidalguía. Y ese hecho de Rafael Fernández venir desde Puerto Rico, involucrarse, correcto o no, tomar la decisión de la toma del palacio y motivar a seguir luchando, eso no tiene precio para tú calcularlo. Nosotros tenemos que vivir teniendo pendiente ese hecho y que nuestros militares aprendieran que bueno o malo, un gobierno electo por el pueblo hay que respetarle sus 4 años y hemos podido desde esa fecha para acá mantener bien o mal, con altas y bajas, pero nos permite el derecho a hablar, a disentir. Entonces la revolución de abril, igual que la del 14 de junio, con diferentes esquemas y actores, son hechos de la historia que deben de vivir en el epicentro de nuestras escuelas. ¿Me explico? Y deben conocerlo nuestros hijos. Y deben de buscar cómo retrotraerse a ese pasado y colocarse en las montañas cuando el 14 y remontarse a las ciudades de la capital, de las calles, de los callejones, de los muros. ¿Qué importancia tiene la historia, la formación histórica en la construcción cívica de los individuos? Mucho. Si tú no conoces tu historia, tú no sabrás jamás quién tú eres y quién serás. El conocer la historia, el conocer el pasado es ver cómo fueron los hechos y los acontecimientos. Y lo más importante es conocer los hechos, tener conciencia del porqué de los hechos. Era como decía Mao Zedong,
Los hechos son como una flecha que tú lanzas del arco hacia un punto concreto. Nunca deje que se pueda desviar esa flecha. Los hechos es la expresión de la verdad, de la accionar. Y tú debes conocerlo, involucrarte, introducirte, entrar en las contradicciones que brotan de esos hechos. Siempre vivir en una guerra permanente contigo mismo para autoconocerte a plenitud y saber por qué no hiciste. Estuve buscando por el camino, creía que tenía una copia de un documento, de algo que elaboré una noche que le hicieron un homenaje a Joan Manuel Serrat en el premio de Asturias, con la presencia del rey, y después pasaron a pasar músicas de las canciones de la de él, y no sé, empecé a escribir, y ahí es una reflexión convertida en poema, poco larga, donde yo le pido a la vida que me devuelva mi cerebro y mi cuerpo, que tengo que combatir esa tristeza. ¿Por qué no volví a las masas? ¿Por qué me separé de las masas? ¿Por qué dejé que siguieran escuchando mis palabras? Y le pido algo así, porque nunca olvido lo que hablo ni lo que escribo ya. Le pido, no me deje ir, porque no podré partir tranquilo. Despertaron las musas, esos cantares. Te la voy a mandar. Por favor. Y me la corrigió alguien muy importante, la inteligencia artificial. Te cambia algunas palabras, no te respeta mucho, pero le da un tono algunas veces que esta palabra aquí no debería aquí. Y me la musicalizó, pero tiene que hacerse por parte porque son muchas estrofas. Y hasta un poema que hice de amor, me lo musicalizó en bachata y me lo musicalizó en bolero. Vamos a tener que hacer un programa especial en febrero con usted. Pero le pido, transmítanle al pueblo a conocer su historia, a conocer de dónde viene. ¿Tú sabes qué me da fuerza a mí? Cuando yo me acuerdo que íbamos al río Cuayá de la Piña a buscar el agua, que teníamos que ser en la orillita, en la arena donde brotaba el agua filtrada, y echarla en una tinaja. Y me acuerdo de los vasos de higüero, de las cucharitas de higüero. Los platos también. Los platos de higüero. Es en una forma más burda, me acuerdo de la letrina. Aquello entonces es lo que más fuerza siempre me dio. Porque decía, el otro no puede tener un mundo tan duro. Tengo que cooperar en que aprenda a luchar, a pelear. Si tú no conoces los hechos, ¿cómo te va a conocer a ti mismo y cómo va a conocer a Fran? ¿Cómo puede entonces tener un concepto de cómo alimentar tu accionar en la vida con responsabilidad? Julián, es malo la expresión de mucha gente y lo que hace mucha gente, el decir, yo trabajo para que mis hijos no pasen lo mismo que yo pasé. ¿Es malo esto? Es una expresión, pero es más bonito. Que ellos sepan el valor de la vida. ¿Qué haces tú con que ellos no pasen lo mismo que tú y amasen dinero, fortuna? Y sean individualistas, yoístas, egoístas. No comprendan que la vida es compartir y no comprendan que el otro es quien te aporta para que tú puedas amasar fortuna. El valor de las cosas. El valor de las cosas, el valor del ser humano, el valor de la tierra, el valor de la montaña. Yo me he cogido ahora con ver unos programas en YouTube de cómo sembrar tomate, cómo hacer la semilla, todo. Y ahora me he vuelto ahora dice mi mujer,
¿Que dónde salió esa locura, esa pasión? Y bueno, porque ya llegó la vejez. Ya me queda poco. ¿Tiene hortaliza? ¿Eh? ¿Tiene hortaliza? Ella Ya. hace, sí, siembra. Tenemos un patio grande. Estuvimos en el campo. Vivo solo, rodeados de fincas con ganado, que no son mías, pero mis nietecitos aprenden a conocer las vacas, los toros, los novillos. Los hijos hay que hablarles. A los hijos hay que transmitirles seguridad. No hace nada con darle para que no sufran. No. A los hijos hay que enseñarles que la vida es una guerra. Y que tienen que aprender a ser humildes y amar al humilde, amar al pobre y amar al otro. Yo vi de esas cosas que creo que inventan en YouTube, de pasajes narrativos, de este futbolista colombiano que tiene los cabellos, tiene un apellido raro que siempre se ve, que son como colorado, rojizo, todo. ¿Cómo se llama? Comienza con V, en un avión y un gran empresario. El empresario lo humilló y él no se alteró. Lo ultrajó, que ese no era su asiento, no se alteró. Cuando el empresario ve que ese es el asiento de él, del señor, del futbolista, se va a que le toca, que le dijeron. Y observa que viene un niño. ¿Usted puede autografiarme el balón? Y vino otro niño. ¿Podemos jugar, dar unos pases aquí en el avión, en el aire? Y el hombre comienza a ver. Entonces descubre cómo a los que van en el avión aplauden a ese hombre. No sabía dónde meter la cabeza. Y cuando hablaron, entonces le pidió perdón. Cuando se iba, le dice, ¿podemos tomarnos un café? Sí. Le dijo, ¿podemos ser amigos? Cuando usted se autoencuentre. Cuando usted llegue a su oficina y le diga buenos días y le da las gracias a quien le sirve el café. Cuando usted valore al que está a su lado. Y terminaron en la vida siendo íntimo, amigo. El hombre cambió. Pero encontró quien le hablara, quien le hiciera ver. Su dinero no es todo. ¿Me explico? Y eso yo se lo transmito a mis hijos. Lo hablo, lo sigo. Hay uno en Suiza, otro en la capital y así hará conmigo. Los otros dos nunca se han metido en política. Así hará porque era como era el mayor, a los 4 años se iba, desde los 4 años se iba conmigo. Pero le digo, sé respetuoso y ama a tus compañeros. Nunca discuta cosas estériles. Nunca tenga enfrentamiento personal por posiciones. Siempre respétalo, porque una historia tiene. Ahora veo que está aspirando. Entonces le digo, hoy más que ayer ama a los otros 2 compañeros que aspiran. Nunca nada descompuesto. Siempre dale amor y dale respeto. Son tus compañeros, tienen sus años. Ahí están 2 compañeros de él. Y los conozco desde hace años. Y fíjate, si fuera hacia el beneficiado, yo le ayudaría mucho, con consejos desde la casa, desde fuera. Y sí, lo alimentaría, lo motivaría, pero siempre siendo leal a su partido y por encima al artífice de las ideas de ese partido, que haga suyas las ideas de don Juan, que conozca a Juan Bosch, que lea todos y cada uno de sus libros, de sus folletos, de sus tratados en economía, en política, en sociología. Ustedes no se imaginan lo que escribió ese bendito hombre.
Ustedes no se imaginan todo lo que parió esa mente. ¿Y se puede salvar aún el Ellos, partido? claro. Nosotros en el 90 ganamos, en el 94 perdimos, ¿verdad? Y en el 96, 2 años después, ganamos. 90 que se dice ganaron las elecciones. Bien, nos la quitaron. ¿Y cuántos miembros tú crees que tenía el partido en el 90? Éramos 7,000 y pico. Porque Juan Bosch se lo advirtió. Lo recuerdo como ahora en el Comité Central, que éramos 37 o 52 por ahí, en fiesta de luz que nos reuníamos. El día que desaparezcan los círculos de estudio, en esa misma medida irá desapareciendo el partido. No es la cantidad, es la calidad que tú tienes que formar como miembro, educarlo, disciplinarlo, conocer su historia, de lo que hablamos. Y después de estos tropiezos hay conciencia de eso, de que hay que volver a eso, a la formación política. Ya ese es un asunto que tendrían que evaluarlo ellos, porque yo no puedo opinar. ¿Verdad? Soy un extraño. Yo sí los invitaría a ellos que vuelvan a sus raíces, aunque pierdan 4 años más. Pero tú no haces nada con llegar al poder si tú no estás estructurado tal como fue la razón de ser. ¿Y para qué? Olvidaron todo para convertirse en una maquinaria electoral. Claro, ya el partido no dirige, dirigen esas masas. Y eso no, yo no puedo emitir juicio, ¿te entiendes? Porque no, y más por mi hijo. Pero tienen la oportunidad. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántas mujeres no salieron de los prostíbulos y llegaron a ser grandes damas? ¿Cuántos hombres no salieron de la cárcel por el narcotráfico, por el asesinato, y la vida lo encauzó porque ellos buscaron otro mundo y han llegado a ser hombres de bien? La dialéctica manda, es punto y seguido, no es punto y aparte. Es seguir luchando, seguir buscando. Profesor, mire, estamos llegando ya al final de la entrevista. Hoy también es Día de los Ayuntamientos. Un día como hoy, de 1494, en la Isabela se establece el primer cabildo. ¿Cómo valora usted la gestión municipal de nuestro municipio, Santiago? Mira, yo salgo poco. Yo no leo ya muchas noticias. Yo puedo estar en casa, en YouTube, que ustedes, y recuerdo que el entrevistado, me detengo. Pero la verdad es que no tengo un juicio de valor. Es más, no conozco ni el nombre de un solo regidor. No sé quiénes son. Como tampoco creo conocer el nombre de más de 2 de los diputados de Santiago. No tengo una opinión. ¿Está desconectado usted o ellos? Yo creo que ellos, porque no hablan, no nunca dicen, no te motivan. Y cuando algo no te motiva a saber ni buscar, es porque aquello, ¿me explico? No están generando movimiento. No es decir que yo hice una obra, es decirme qué política tienes tú para los niños, porque un alcalde es un mini presidente. ¿Cuántas estancias infantiles? No solo es el gobierno central, sino también el municipal. ¿Cuántas casas para envejecientes tú has construido, tú estás poniendo en movimiento? No es que tú me enseñes un parque. Eso es necesario, pero también están las respuestas de los derechos sociales. Y aquí no se practica el concepto de los derechos sociales. Los otros días estaba yo viendo una entrevista
de uno de los candidatos a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de México. ¿Y qué lo inspira a usted llegar allí? Porque es desde ahí donde yo puedo poner en práctica todo mi conocimiento sobre los derechos sociales. El entrevistador se queda, derechos sociales, ponerlo un juez. Usted veo que tiene un rostro de asombro, pero es que los derechos sociales se encarnan en la seguridad social. Y la seguridad social es esto y esto. Y si no se le da respuesta, eso es condenable. Y si un empleador no cumple, eso es condenable. Y si un trabajador es apático, eso es condenable. Que en un barrio vengan y digan que no le han construido el hospital y llega el caso a la Suprema. ¿Qué tiene que hacer la Suprema? Al gobierno de la ciudad y al gobierno central, emplazarlo, porque no se ha hecho donde hay una población alta. No le brindan ese servicio directamente. ¿Por qué dejárselo a las clínicas privadas? ¿Me explico? Claro. Si no te hablan de nada, ¿qué interés pueden despertar? Toda una burocracia el día entero allí. Mira, yo te voy a decir sin jactancia alguna, ya que me quedan pocas mentas en la funda de la andana. Cuando yo fui director general del Seguro Social, todos los días yo hablaba. Todos los días yo iba a un barrio. Todos los días yo iba a una iglesia que me permitía hacer una estancia infantil en la iglesia, de lunes a viernes. Y le daba 8,000 pesos quincenal al cura para la leche, el alimento, en ese tiempo. Claro. Pero hablaba. Iba todo el primer lunes de cada mes, iba el programa de Julito Jacín, que me lo sería, para hacerle un informe de los ingresos, de los egresos y de todo lo que se estaba haciendo en una entidad que me la entregaron quebrada. Y de un sistema que nadie creía. Nadie. Nunca me dieron un chévere de lo que yo podía recuperar con toda la quiebra de la institución. Pero ese pueblo, cuando iba a tomar una decisión, no el rebotello me agarra, tú no puedes hacer lo que estás pensando. El mejor valorado de todos nosotros en las masas eres tú. Le haría daño al partido. Sé que le dije una cosa que no puedo, ¿verdad? De esas cosas, porque nunca cuando mezclo a otro no lo menciono. No, es que hay que hablar. ¿Por qué lo conocen a ustedes? Mucha gente lo conoce. Muchas. Ustedes no se imaginan en qué rincón, si lo ven, lo identifican, porque hablan. Coincidan o no coincidan ellos, pero lo están conociendo. Es hablar para hacer tu propia historia. Pero Gracias. ¿qué historia están haciendo si no te hablan? Gracias, Julián, por concedernos el honor, el privilegio de esta conversación. Ha sido, creo que, dulce, bonita. Sí, no hay que maltratar a nadie, Como no hay siempre, que injuriar. como siempre. Hay que dejarle al pueblo paz, pero que pelee, que aprenda, con cariño eterno. Gracias, Ángel Julián Cerulle Ramia, por acompañarnos en esta mañana de este jueves, una fecha histórica para la República Dominicana. A ustedes gracias por acompañarnos en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y todo lo que somos partes de las Mañanas del 55. Agradecemos su sintonía. Mañana cerramos la semana, mañana viernes después de la misa. Aquí nos reencontramos una vez más. Feliz resto de este jueves.